Hola, hola mi gente. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Escuela Spring. En este episodio estaremos viendo las novedades que trae consigo Java 21. En particular, estaremos viendo a las funciones preliminares o también llamadas funciones de previsualización. En total son 7 funciones y estaremos respondiendo a las interrogantes ¿qué son y para qué nos sirven? Comencemos. En el primer episodio sobre las novedades de Java 21, más específicamente sobre las funciones preliminares de Java 21, vimos las primeras 3 clases. En el presente video estaremos viendo las 4 funciones restantes, es decir, llamadas a funciones foráneas, concurrencia estructurada, scope values y API vector. La cuarta de las funciones preliminares de Java 21 son las llamadas a funciones foráneas. La API de funciones foráneas y memoria, FFM por sus siglas en inglés, permite que los aplicativos Java interoperen con código y datos fuera del entorno de ejecución de Java. Esto ya suena como una zona medio peligrosa, pero esta API permite invocar funciones foráneas, invocar código fuera de la JVM. Este es un aspecto bastante interesante. Además, permite acceder de manera segura a memoria no administrada por la JVM. Como ya te puedes imaginar, si le damos la facilidad al programador a acceder a otras secciones de memoria, a código fuera de la JVM, entonces ya estamos entrando en una sección peligrosa en la que representa un gran riesgo. Incluso pueden crear software malintencionado, el cual trate de corromper secciones de memoria o de extraer datos fuera de esta memoria, ¿verdad? Es por ello que esta función aún está en desarrollo y es por ello que aún está en etapa experimental, porque aún se está experimentando cuáles podrían ser las posibles consecuencias de hacer esto. Uno de los ejemplos que está en la documentación es cómo ejecutar código escrito en C++ desde Java. Es un ejemplo bastante interesante que en realidad me puedo imaginar que puede ser bastante útil, pero aún necesitamos ver un poco más sobre cómo evoluciona esta API para poder decir si es una API segura para utilizarla. La quinta función de previsualización es la concurrencia estructurada. ¿En qué consiste la concurrencia estructurada? La concurrencia estructurada trata grupos de tareas interrelacionadas corriendo en distintos hilos como una unidad de trabajo. Es decir, que a pesar que las tareas estén distribuidas en varios hilos, pero todas ellas se consideran un grupo y se consideran una unidad. ¿Cuáles son las ventajas de ello? Las ventajas son que permite el alineamiento de las tareas mediante una coordinación en conjunto. Luego, la administración de errores y su contingencia es más eficiente. Mejora así la confiabilidad del sistema y facilita el monitoreo de todas las tareas como tal. Acá tenemos una ilustración de cómo luce la concurrencia estructurada. Estas imágenes provienen de la fuente oficial de la documentación de Oracle. Como puedes ver acá tenemos varios subtasks corriendo a la vez en distintos hilos. Sin embargo, todas estas subtasks están envueltas bajo el mismo scope. Esta es la manera en la que Java 21 reconoce que distintas tareas pertenecen al mismo grupo por medio del scope. Una vez ya todas estas tareas han terminado, se hace uso del join y se maneja conjuntamente cuál es el resultado de las tareas, así como el manejo de errores. Se realiza en conjunto. En la parte derecha de la pantalla tenemos un ejemplo de código de cómo luciría la concurrencia estructurada en Java 21. En primer lugar, creamos dos callable, que serán nuestras tareas. Luego, empezamos con un try catch. Dentro del try, creamos el scope. El scope es la manera en la que Java 21 reconoce que el grupo de tareas pertenecen al mismo grupo. Este tiene el tipo Structure Task Scope.
El scope nos permite hacer fork de distintas tareas para crear subtareas. De esta manera se empiezan a ejecutar individualmente, pero Java 21 ya conoce de que son parte del mismo scope. Al final hacemos uso de scope.join, de manera que cuando todas las tareas finalicen, ya podemos continuar con el procesamiento de los resultados y las excepciones. La sexta de las funciones preliminares son los scope values. ¿Qué son estos? Los scope values son valores que pueden ser compartidos de manera eficiente y segura a distintos métodos sin utilizar los parámetros de los métodos. Para ejemplificar de manera gráfica cómo funciona esto, imagínate el diagrama que tenemos a la izquierda de la pantalla. Tenemos clase 1 y dentro de clase 1 tenemos un método 1. En clase 2 tenemos método 2, clase 3, método 3 y así sucesivamente hasta llegar a la clase 6, método 6. Ahora, imagina también de que clase 6 necesita un atributo declarado en clase 1. ¿Cómo podemos hacer para acceder al mismo? El método tradicional sería agregar el atributo declarado en la clase 1 como parámetro en cada uno de los métodos de las distintas clases que conforman la cadena de llamadas. Es decir, que tendríamos método 1 y como parámetro atributo 1, método 2 parámetro atributo 1, método 3 parámetro atributo 1, método 4 parámetro atributo 1 y así sucesivamente hasta llegar al método 6. Rápidamente podemos ver de que nuestra cadena de llamadas se volvió gigantesca al pasar un solo parámetro, el cual probablemente ni siquiera lo utilicemos en todas las clases intermedias, es solo utilizada en la clase 6. Para resolver este tipo de problemas fue que se inventaron los scope values. Entonces, ¿cómo se resolvería este problema haciendo uso de Java 21? Tenemos, por ejemplo, la clase 1. En la clase 1 creamos el scope value. En este caso lo creamos de tipo string por cuestiones de simplicidad. Y creamos una nueva instancia. Perfecto. Luego, en el constructor inicializamos el scope value. Haciendo uso de una llamada al método runWhere, determinamos en qué método es que se necesita el valor de este scope value. El valor del scope value estará accesible no solo en el método como tal, sino en todas las llamadas que se hagan a otros métodos adentro de este método que declaremos acá. El método runWhere toma tres parámetros. En primer lugar, nuestro scope value que hemos declarado, el valor que necesitamos que devuelva dentro de este método y el método en el cual será llamado. Ahora bien, si puedes ver acá, el valor yo lo he declarado como una constante, pero obviamente puede ser una variable y puede cambiar en tiempo de ejecución. Esto lo he hecho simplemente por cuestión de simplicidad. Luego, el método 1 es en el cual se devolverá el valor del scope value. Acá podemos ver, por ejemplo, dentro del método 1 creo una instancia de la clase 2 y llamo al método 2. Como puedes ver, el método 2 no tiene ningún parámetro, no toma ningún parámetro. Entonces, este proceso se repetiría. Dentro del método 2 tendría una llamada a clase 3, método 3. En clase 3 tendría una llamada a clase 4, método 4 y así sucesivamente. De manera que llegaríamos hasta la clase 6 y la clase 6 tendría el método 6 y acá podría hacer uso directamente de name.get. El name ya es el scope value y puedo utilizarlo simplemente sin problemas y sin pasarlo como parámetro en cada uno de los métodos. Cabe destacar que este ejemplo es solo para ilustrar cómo funcionan los scope values y aún no ha sido probado en tiempo de ejecución. La última de las funciones preliminares incluidas en Java 21 es la API de vectores, la API Vector. Esta es una API para realizar cálculos sobre vectores de manera óptima sobre ciertas arquitecturas de CPU.
obteniendo así un rendimiento superior al obtenido mediante operaciones equivalentes escalares. Creo que aquí la palabra clave es sobre ciertas arquitecturas de CPU. Es decir, que una optimización la podemos obtener no en todas las computadoras, sino solo en algunas arquitecturas de CPU en las cuales nos podría ayudar el uso de esta API a optimizar nuestro rendimiento. Vamos a ver ahora en código un ejemplo de cómo utilizar la API de vectores. Acá tengo abierto nuevamente el IntelliJ y estaremos viendo un ejemplo de cómo utilizar la API de vectores de Java 21. Para ello he creado una función main en la cual he declarado dos arreglos. Ahora, la API de vectores nos facilita el trabajo con vectores, también con arreglos como tal. Dentro del Java tradicional, para sumar estos dos arreglos, lo que tendríamos que hacer es recorrer cada uno de los elementos e ir sumando, por ejemplo, arreglo 1 sub 0 más arreglo 2 sub 0, eso es igual al resultado sub 0. Arreglo 1 sub 1, arreglo 2 sub 1 es igual a el resultado sub 1 y así sucesivamente. Sin embargo, todo este trabajo puede resultar muy tedioso. Ahora, haciendo uso de la API de vectores, podemos hacer lo siguiente. Podemos, por ejemplo, crear una var, vector 1, va a ser igual a int vector, digamos, punto, from array. Y acá tenemos que declarar cuál es la especie. Utilizamos la especie preferida. Y luego cuál es el arreglo. Arreglo 1. Y tenemos que definir también cuál es el offset. Digamos que es 0. Perfecto. Hacemos lo mismo para el arreglo 2. Creamos un segundo vector. Y ahora el resultado puede ser var result. Sería igual a v1.add. Y de esta manera tenemos ya el resultado de nuestro vector. Estas son todas las funciones preliminares incluidas en Java 21. Haciendo una recapitulación: string templates, concurrencia estructurada, funciones foráneas y memoria, variables sin nombre, clases sin nombre, scope values y la API de vectores. ¿Qué opinas de estas nuevas funciones? ¿Crees que serán útiles en tu día a día como programador? Déjanos saber en los comentarios. Si te ha gustado este video, te invito a que te suscribas para aprender mucho más sobre programación, Java y por supuesto Spring. Y si estás aprendiendo a programar, te invito a que consideres adquirir mi curso de Desarrollo Backend Profesional con Spring Boot. En este curso aprenderás cómo desarrollar plataformas backend con Spring Boot. Te explicaré toda la teoría que necesitas conocer acerca del framework Spring, así como los componentes que necesitamos para crear APIs con Spring Boot. Aparte de ello, tocaremos el tema de la programación en capas, el cual es uno de los estándares de la arquitectura de software en el mundo corporativo. También aprenderás cómo crear y manejar bases de datos con Spring, lo cual nos permitirá crear sistemas más complejos con persistencia permanente. Todos estos conocimientos los utilizaremos en conjunto para crear un proyecto final, un simulador de una tienda en línea, el cual te mostrará cómo se desarrollan los sistemas en la vida real y te permitirá practicar todo lo que aprenderemos en este curso. Al adquirir este curso tendrás acceso a todo el código fuente, así como a las explicaciones de cómo funciona este código. Aparte de ello, los videos con la teoría estarán siempre disponibles para ti. Así que vamos a aprender con Escuela Spring.